Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 22 de septiembre de 2016. Muchas noticias tenemos el día de hoy de importancia para los mercados, comenzando con una visión un poco mixta por parte del Banco Central Europeo acerca de lo que sería el crecimiento mundial. Considera que en el 2017 habrá alguna aceleración, sin embargo, mantiene una cautela debido a los riesgos que genera la economía china y también pues este escenario de Brexit que aún como que no ha impactado de manera importante la economía europea. En Colombia, el Banco de la República el día de ayer informó que el déficit externo del país, es decir, ese que se conoce técnicamente como el de cuenta corriente, descendió de niveles cercanos al 6% el año pasado a algo similar al 5 o 4.8% en el primer semestre de este año. Esto es una muy buena noticia. Se ha logrado reducir este déficit por diferentes factores. El primero de ellos, un incremento significativo de la inversión extranjera directa. Recuerden la adquisición que hizo recientemente Brookfield en Isagen. Eso generó un monto importante de flujos hacia Colombia. También tuvo que ver la reducción en la repatriación de utilidades de multinacionales con presencia en Colombia a sus casas matrices, probablemente pues influenciado por la caída del precio del petróleo y la menor repatriación de utilidades de estas compañías petroleras. Y también pues una mejora aparente en lo que son las remesas de colombianos a sus familias en el país. También interesante observar que el índice Dow Jones de sostenibilidad entró Cementos Argos como filial de Grupo Argos y también pues se confirmó la presencia de Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Sura. Con relación pues a otros eventos en Colombia, también se tiene el día de hoy la confirmación de ya de 4 billones de pesos en inversión por parte de las cementeras en nuevas plantas, Cemex en lo que se conoce la planta Maceo Antioquia, esto ya se ha mencionado en varias ocasiones, con una capacidad de producir 1.000.000 de toneladas de cementos. Por el lado de Cementos Argos se habla de la planta de concreto en Tunja y una planta de cemento en West Virginia, y Cementos Armarco, Cementos Patriota y Corona también tienen inversiones en plantas cementeras. Recuerden la incursión de Corona en conjunto con un socio español en este segmento. Con relación a temas macro, el Congreso en primer debate aprobó ayer ley de presupuesto 2017 en 224 billones. El monto del presupuesto ya había sido anunciado la semana pasada, sin embargo en esta ocasión se conoció de un rebalance al interior de este presupuesto, incrementando la inversión en 2.3 billones, sacrificando temas de gastos de funcionamiento y también pues algunos ahorros que se tenían previstos en servicio de la deuda. El presupuesto de salud quedó en cerca de 22 billones de pesos, inclusión social 10 billones, educación 34 billones y sector agropecuario subió un poco a 2.1 billones, sin embargo pues aquí continuarán los congresistas intentando de ajustar el tema agropecuario. Con relación al tema de la reforma tributaria, la representante de una organización o de un grupo de competitividad en Colombia, promovido por industriales y el sector privado, Rosario Córdoba, manifestó que esperaba ajustes en el tema del IVA, una ampliación en la canasta de productos que son grabados y también una exclusión de productos considerados o de temas de maquinaria empleados por las compañías para mejorar la productividad. Cree que es necesaria esta exclusión debido a la alta carga tributaria que tienen las empresas. Con relación a América Latina, destacar que luego de una semana de que fue imputado el expresidente Lula da Silva por parte del fiscal Sergio Moro en este proceso de casos de corrupción en Brasil, esta imputación supondría la imposibilidad de que Lula da Silva pueda presentarse una nueva candidatura a la presidencia. Entonces luego de esto se conoció que el exministro de Hacienda, Guido Mantega, que estuvo durante 10 de los 13 años en los que el Partido de los Trabajadores estuvo en la presidencia, es decir, entiéndase las administraciones de Lula y de Dilma Rousseff, este exministro de Hacienda, ahora fue el día de hoy arrestado en medio de este proceso de investigación. Con relación a temas corporativos, interesante conocer que Itaú consiguió los derechos para negociar en exclusiva
las operaciones que tiene Citigroup en Brasil. Y esto pues adelantándose a la oferta inicial que había realizado Banco Santander. Entonces Itaú continúa consolidando su posición dominante en este país. Recuerden que estamos a la espera de los anuncios ya formales de cambio de marca en Colombia, de lo que era Helbank, previamente también era Santander, y hoy se conoce como Corbanca, pues para que cambie el nombre ya de manera oficial a Itaú Corbanca. Con relación a los Estados Unidos, sin duda lo importante fue la reunión de la Reserva Federal, y como lo manifestaba en una sola frase el UBS, tuvimos 3 disidentes, nos quedan 2 reuniones para este año y se descuenta un incremento de tasa de interés. Entonces los miembros de la Reserva Federal el día de ayer efectivamente confirmaron nuestra expectativa. Primero, explícitamente en el comunicado de prensa se manifestó que el caso o la alternativa de incremento de tasa es hoy más clara y más robusta de lo que era en el pasado. Sin embargo, decidieron mantener por el momento la tasa de referencia inalterada. A esta decisión de la mayoría se le opusieron 3 miembros del Banco de la Reserva Federal. Antes solo había una opositora, ahora tenemos 3. Eso también lo habíamos manifestado en nuestros comités. Esperábamos una postura un poco más fuerte por parte de diferentes representantes de los distritos en que está repartida la Reserva Federal. Entonces, en términos generales, este mensaje del comunicado y esos disensos estuvieron de acuerdo a lo que habíamos manifestado previamente. La otra parte que generaba interés era la revisión de los pronósticos de las principales variables económicas. El primero de ellos tiene que ver con crecimiento, revisado a la baja para este año de manera importante, y creemos que aún le falta esa revisión. Fue pasado el 1,95, es decir, de casi una cifra del 2% a niveles del 1,8, y aparentemente todo está apuntando a que sea incluso de niveles del 1,5% para cierre de este año. Los pronósticos de crecimiento para 2017 y 2018 se mantuvieron muy cerca del 2%, pero nuevamente tuvimos que ese crecimiento potencial de Estados Unidos fue revisado a la baja. Recuerden todas esas discusiones sobre la baja productividad de los trabajadores en este país, o de la reducción en la mejora de la productividad. Con relación al tema de desempleo, muy poco para decir, una leve revisión de este año al alza del 4,7 al 4,8, de todas maneras el objetivo de largo plazo sigue siendo el 4,85%, y en el frente inflacionario se moderaron todos los pronósticos a la baja, de manera más importante la de este año del 1,5 al 1,3%, en la medida preferida que tiene la Reserva Federal, que es el PCE. No es el dato de inflación del consumidor que salió la semana pasada, sino es el PCE. Y la parte del mensaje de Dovich de la Reserva Federal consistió en rebajar a la baja, en rebajar las expectativas de incrementos de tasas por parte de esta entidad. Entonces, en la reunión de junio se tenía esperado o descontado en promedio por parte de los miembros de la FED 2 incrementos de tasa. Ahora tenemos un solo incremento para el año 2016, y tal vez lo que pudo haber generado mayores movimientos entre el mercado tiene que ver con el año 2017, que se esperaban 3 incrementos de tasa en su anterior revisión, y ahora creen que solo va a haber 2 incrementos de tasa. En general, entonces, de aquí hasta que alcancemos el objetivo o la tasa de equilibrio de largo plazo de la FED, ahora se creen que va a haber 10 incrementos de tasas, cada uno de ellos de 25 básicos, y antes se creía que iban a ser 10,5 incrementos, es decir, que la tasa de largo plazo bajó del 3% al 2,87,5, y esta es la parte del mensaje dovish que aparentemente están tomando los mercados actualmente. Interesante destacar que en las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal se destacó que la espera en el incremento de tasa no es por desconfianza en la economía, de hecho es una estrategia de confirmación de que las cosas van bien. Y también destacó que si no ocurre o no aparece un riesgo importante, ella estaría de acuerdo en incrementar la tasa en una ocasión este año. En resumen, quedamos con el sentimiento de que esto ya había sucedido previamente, como se conoce un déjà vu, con unas declaraciones y un comunicado más alcista, pero con pronósticos de variables económicas y de ajustes de tasas de interés a la baja. Lo que queda por evaluar entonces es si el mercado cree o no en este mensaje de la Reserva Federal, y esto muy a pesar de las explicaciones de la presidenta de esta entidad. De todas maneras queda la duda de si efectivamente el ritmo de crecimiento económico en Estados Unidos va tan bien como lo están mencionando. Y pues mientras viene la próxima reunión donde el mercado descuenta que sería el único incremento de tasa este año, que es la reunión de diciembre, nos quedan 3 meses para que aparentemente tengamos tranquilidad en los mercados y podamos registrar algo de valorizaciones adicionales. Con relación a Europa, el Banco de Inglaterra ajustó su pronóstico de crecimiento para 2017 a solo el 0,8%. Recuerden que antes del Brexit los pronósticos estaban cerca al 2 o 2,5%. También cree que
ya está observando señales de afectación en el gasto de los consumidores y en el mercado inmobiliario, algo pues que todavía no hemos visto tan tajantemente en los indicadores. Entonces es interesante ver esta advertencia del Banco de Inglaterra. Hoy tenemos declaraciones de dos miembros del Banco Central Europeo, entre ellos Mario Draghi, el su presidente, y del Banco de Inglaterra, entre ellos también pues su director Carney. Esto se realizará en un evento en Berlín, por lo que será muy interesante hacer seguimiento a las declaraciones. Y a falta de varios años de que se materialice el Brexit, ya empresas representativas británicas del sector financiero, entre ellos aseguradora Lloyds, están viendo los planes de contingencia para mover parte de sus operaciones a Europa continental, pues no tener problemas en su funcionamiento. Con relación a temas económicos, el Ministerio de Finanzas alemán advirtió de una desaceleración de este país en el segundo semestre debido pues a las menores exportaciones en Japón. Una observación sobre esa nueva política o herramienta de política monetaria está surgiendo actualmente, y es que como ahora tienen un objetivo en tasa nominal, quedan dudas de qué pasaría si la inflación desciende más y ellos mantienen la tasa nominal en los niveles actuales. Esto para los economistas quiere decir que si baja la inflación y con una tasa nominal estable, aumenta la tasa de interés real, es decir, estarían generando una política monetaria ahora procíclica, no contracíclica, es decir, que si se baja la inflación es porque la economía va mal, pero no van a bajar las tasas de interés, es decir, va a ser aún peor. Entonces es interesante ver este tipo de inconsistencias en estos anuncios del día de ayer, que por el momento el mercado ha pasado desapercibido. Y en China, el primer ministro afirmó que va a impulsar la apertura de la economía china para dinamizar el crecimiento, y esto pues muy en línea con esas recomendaciones que estaba realizando el día de ayer la OCDE. En los datos económicos para el día de hoy, entonces ya reconocimos que ayer la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia inalterada tal como esperábamos, y para hoy pues estamos a la espera de indicadores del sector inmobiliario. A este momento se han publicado las solicitudes de subsidios al desempleo, una nueva baja a un nuevo mínimo aparente de 252.000 solicitudes, es decir, continuamos con un mercado laboral muy fuerte en los Estados Unidos. Con relación a los mercados accionarios, tenemos una apertura muy positiva. El mensaje de la Reserva Federal ha sido tomada de manera favorable por los mercados. Como manifestábamos, tenemos 3 meses aparentemente de tranquilidad hasta que la Reserva Federal incremente su tasa. Sin embargo, reconocemos que hay una reunión a comienzos de noviembre donde no esperamos ajustes en términos de política monetaria. Y también, pues, el día de ayer se estaba manifestando un rumor, o estaba saliendo el rumor de que Apple estaría interesado en la adquisición de McLaren. El día de hoy pues estaba desmintiendo esta versión. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como podemos ver, un mapa 90% verde en el mercado accionario a nivel global. Las conclusiones que están tomando los inversionistas en torno a los anuncios de la Reserva Federal y sobre todo a los comentarios que hizo Janet Yellen después de publicados los comentarios de la misma, son que las entidades o los bancos centrales podrán tomar medidas más contundentes para continuar apoyando el crecimiento económico a nivel global. Estas medidas, sumadas a lo que ya había realizado el Banco de Japón en el día anterior, pues están animando nuevamente a los inversionistas que retoman posiciones sobre el mercado accionario y de una manera más cautelosa, y advirtiendo que incluso esta mañana el expresidente de la Reserva Federal había manifestado en una entrevista que el mercado de bonos estaba sobrecomprado, algo que ya venían advirtiendo algunos otros inversionistas bien reconocidos en Estados Unidos. Lo cierto es que la parte larga de la curva continúa siendo bien apetecida. Importante entonces aquí, como les estaba manifestando, teníamos una posible alerta aquí de congestión o de debilitamiento de esa tendencia bajista. Esta mañana pues los futuros están señalando la ruptura de esa zona de la que habíamos mencionado, 2140, 2160 puntos. Es una primera señal de alerta de cambio de tendencia estructural a una tendencia alcista nuevamente en el mercado accionario global. Les recuerdo que de aquí hasta el mes de diciembre pues no se esperan mayores pronunciamientos por parte de la Reserva Federal. Digamos que el mercado en general se centrará en la reunión en el marco del Foro Internacional de Energía la próxima semana.
Entonces aquí bien importante destacar que se renueva algo de confianza, por lo menos en el corto plazo. Este escenario se suma a algo que hemos manifestado en el comité hace 2 días, donde las expectativas de los inversionistas en lo que tiene que ver con retornos o ingresos mejor de las empresas, por lo menos de las empresas en Estados Unidos, de las primeras 500, se había incrementado en un 25% para el próximo año. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este mantiene la tendencia negativa, vemos como cada vez se acerca al nivel de los 1.300 puntos. Vemos cómo se mantiene, digamos, la señal de una tendencia bajista dentro del indicador. Sin embargo, debemos esperar cierta volatilidad para las próximas sesiones después de los resultados de los 2 eventos importantes que registramos el día de ayer. La acción con el desempeño más favorable fue Ecopetrol, con una variación positiva de 2,49%. La misma tuvo una ligera corrección de la tendencia bajista que inició para principios de julio. Sin embargo, vemos cómo mantiene esta tendencia a la baja y esperaríamos que la zona de ingreso y de bajo riesgo serían los 1.302 pesos para las próximas jornadas. Esta ligera recuperación se dio por la corrección en los precios del petróleo. Y la acción con el retroceso más importante fue la Bolsa de Valores, con una variación negativa de 2,17%. La misma se mantiene en el canal lateral iniciado para principios del año. Sin embargo, vemos cómo puede llegar a presentar un ligero agotamiento de este pequeño alza que tuvo en las jornadas anteriores. Sin embargo, se debe mantener cautela y esperar la confirmación sobre la acción. Ricardo. Buenos días para todos. En cuanto a fundamentales para el mercado de renta variable, tenemos 2 noticias. La primera de ellas es la actualización operacional por parte de Avianca, en donde nos muestra que por segundo mes consecutivo se ha presentado un repunte en el factor de ocupación. En el mes de agosto, lo que fueron los mercados domésticos sorprendieron pues con un buen comportamiento en cuanto a factor de ocupación. Normalmente el factor de ocupación del mercado doméstico digamos que crecía en menor medida que el mercado internacional, donde se estaban concentrando el aumento de capacidad. Lo que hemos observado durante estos 2 primeros meses del tercer trimestre de 2016 es algo positivo para Avianca. Es un repunte continuo durante estos 2 meses del factor de ocupación, en donde el mercado internacional ha respondido de manera favorable a ese aumento de capacidad de transporte que ha digamos que implementado la compañía, mientras que los mercados domésticos pues la capacidad no ha aumentado de manera significativa. Los incrementos en capacidades casi siempre son menores al 1%, y el aumento de pasajeros pagos pues sí ha sido relevante en los 2 primeros meses del tercer trimestre. Por tanto, esta segunda actualización nos deja una sensación bastante positiva para lo que serían los resultados del tercer trimestre del 2016 de Avianca. La segunda noticia tiene que ver con Canacol. Aquí la compañía digamos que ha vuelto a mostrar una actualización de las actividades de perforación. Digamos que más que cosas nuevas, la verdad la compañía ya ha dado una actualización bastante completa sobre esta, digamos, ampliación de lo que es el plan de perforación. Básicamente lo que se encarga este nuevo documento es mencionar que lo que se levantó en la colocación de acciones que se realizó anteriormente en la compañía, 35 millones, va a ser prácticamente todo invertido en lo que es exploración y producción de la compañía. Como se había anunciado anteriormente, se perforarán 3 pozos nuevos de gas, y adicionalmente a esto se perforará un pozo petrolero en lo que resta del 2016 nuevo, que la compañía Canacol pues está interesada en perforar otro pozo petrolero. Antes, digamos que con la adquisición del otro trasladero que se había hecho, solamente se había mencionado pozos de gas. Digamos que esta exploración de petróleo de pronto sucede por lo que el precio del petróleo se ha mantenido por encima de los $40 barril, y pues por tanto esto también digamos que constituye un factor digamos positivo por lo que es a largo plazo Canacol. Agustín. Tener presente que el escenario se está moviendo en 2 líneas: el escenario de corto plazo, que viene siendo muy positivo como lo
mencionamos por esos comentarios de Janet Yellen el día de ayer. Sin embargo, el escenario de largo plazo, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento de tasas de interés, se ha moderado un poco, y entonces por esta razón el precio del dólar continúa con esa tendencia negativa, donde las principales monedas están ganando terreno. También las monedas emergentes estarían favoreciendo por el incremento en el precio de las materias primas, que de hecho se están valorizando por ese dólar tan barato que están encontrando los diferentes operadores en todo el mundo. En esa misma línea de ideas, el comportamiento del peso colombiano debería continuar con esa buena dinámica que ha venido presentando durante las últimas jornadas. Importante destacar ahora la zona de riesgo sobre los 2.910 a 2.920 para pensar en una consolidación superior a este nivel y un posible cambio de tendencia, pero por ahora la valorización del peso frente al dólar debería continuar. En la parte inferior ustedes pueden observar cómo esta zona de congestión bien importante de 2.850 pesos incluso podría ser visitada próximamente. Y más adelante les recuerdo las zonas que habíamos anunciado de la semana anterior de manera muy estructural sobre los 2.800 a 2.782 pesos, reitero, muy en el corto plazo. Es importante aquí tener presente que la dinámica podría cambiar cuando las expectativas de incremento de la Reserva Federal y empiecen a ser modificadas, muy seguramente después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, pues continúa la dinámica favorable, también motivada por esa reunión informal que ya, como se dijo en la tarde de ayer por parte del secretario de la OPEP, podría convertirse en una reunión extraordinaria del grupo de la OPEP, donde se podría anunciar por lo menos por un año una congelación en la producción de petróleo, esto con el fin y el objetivo de estabilizar los precios del crudo en el corto plazo. Sin embargo, pues esta mañana ya por parte de Rusia se dio a conocer que por lo menos una reducción de cuotas no sería viable, o ellos no estarían por lo menos de acuerdo en este tipo de propuesta. Mercados de renta fija registrando una fuerte valorización. Podemos tomar la revisión a la baja de expectativas de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal como el factor que está liderando esta dinámica. En la gráfica de la derecha ustedes están viendo por un lado una línea roja cuyo eje es el eje derecho, que es la LIBOR a 3 meses, muy en línea con las expectativas de incremento de tasas de la Reserva Federal, con un incremento que ha sido sostenido pero moderado, gradual, como lo ha manifestado esta entidad. Pero por el otro lado ustedes tienen en el costado, en el eje izquierdo, graficado la tasa de rentabilidad de tesoros de Estados Unidos a 10 años, manteniéndose relativamente mínimos históricos, y esto lo que está haciendo es que el empinamiento de la curva se pierda, es decir, que ese aplanamiento de la curva crezca en los Estados Unidos, básicamente por expectativas de incremento de tasa de corto plazo, pero incrementos a futuro de la tasa más gradual de lo que se tenía descontado inicialmente. Y esta es la razón principal por la cual estamos registrando el día de hoy valorizaciones de las tasas de tesoros en Estados Unidos. Ayer alcanzaron niveles del 1.70, incluso transitoriamente 1.73, hoy estamos hablando de tasas del 1.63, 1.64. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos, como bien lo dice Daniel y Agustín, el mensaje relativamente dovish de la Reserva Federal nos hizo cambiar nuestra visión. Acuérdense que la teníamos en negativa, la pasamos a neutral. Muy probablemente vamos a ir a buscar esa zona abajo, el mínimo del 6.78. Igual seguimos creyendo. Para nosotros los test en estos niveles no tienen valor, y antes quedamos expuestos frente a una corrección del mercado después de la euforia, por lo cual recomendamos cautela a la hora de tomar posiciones largas. Recordarles que el día de ayer, subasta de test URs del 2021, 2025 y 2035 por 250.000 millones. Las tasas fueron totalmente a mercado, y hoy junto con la tasa fija también se están valorizando. Recuerdo, mucha cautela en la toma de posiciones largas, y nivel del 6.78 importante porque fue el mínimo de hace un mes
Ahora a ver si lo probamos, si lo puede romper. De resto, desearles a todos un excelente día.